mañana, jueves 31 de agosto del 2017. Saludos, buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Estamos listos para revisar quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan César Montúfar, ex asambleísta del Movimiento Concertación Nacional. La etapa de instrucción fiscal en el delito de asociación ilícita del caso Odebrecht para beneficiarse de contratos con el Estado terminará en enjuiciamiento penal contra los funcionarios públicos que se asociaron para ser partícipes, entre ellos el vicepresidente Jorge Glass. ¿Hay elementos probatorios suficientes? Lo vamos a examinar. También Héctor Yepes, asambleísta de Creo, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. Una evaluación a los 100 primeros días de la Asamblea Nacional. Hay un cambio en la forma de legislar, fiscalizar, tomar decisiones. Lo examinaremos. Y además, Patricio Alarcón, el presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Los planteamientos del sector empresarial al Consejo Consultivo Económico y Tributario. Los consensos que se esperan y también la importancia del presupuesto del Estado 2018, que debería reflejar esos consensos, pues en la Proforma 2017 no hay cambios. La posibilidad de una consulta popular anunciada por el presidente de la República, Lenín Moreno, va ganando apoyo. El alcalde de Guayaquil, la CONAIE, la Comisión Nacional Anticorrupción, creen que mediante esa vía puede dársele al país una verdadera institucionalidad, cesar a las autoridades de control para cambiar su mecanismo de elección, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, entre otros puntos, son los planteamientos. El apoyo a una posible consulta popular convocada por el presidente Lenín Moreno va creciendo. Esta vez fue el alcalde de Guayaquil. Dice que la consulta debe hacerse y de manera rápida. No será para tratar si las peleas de gallos son buenas o son malas, pero sí para tratar si la independencia y las funciones del Estado debe recuperarse. La Comisión Ciudadana Anticorrupción se suma al respaldo, aunque considera como una de las vías la Asamblea Constituyente. En un manifiesto dirigido al primer mandatario resalta la necesidad de los ecuatorianos de poder expresarse. Y entre los temas que proponen están, por ejemplo, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y suprimir la reelección. Con estos temas coincide la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, que este miércoles también anunció su apoyo a la iniciativa. La consulta popular creemos que es el camino más viable para desmontar la estructura del correísmo. En el bloque legislativo de Alianza País las cosas se ven con cautela. Nosotros jamás vamos a estar en contra de una consulta. Lo importante es saber qué temas se van a consultar. Pero en el oficialismo hay quienes tienen su propia lectura de esta posible consulta. La consulta popular va a tratar temas puntuales. Por ejemplo, se me ocurre a mí que podría decir que en virtud del fortalecimiento de la institucionalidad, que se deje sin efecto los nombramientos de las autoridades de control y que en el plazo de 6 meses, 5 meses, con un procedimiento que se desarrolle, se pueda renovar esas autoridades de control. Y ese es precisamente uno de los temas que se propone en la Comisión Legislativa de Participación Ciudadana, conformada solo por asambleístas de oposición. Ellos aprobaron un exhorto al presidente para que convoque consulta. Sobre eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y cesar a todas las autoridades que ha nombrado, abriendo un debate sobre un nuevo mecanismo de designación. De acuerdo a la Constitución, el presidente tiene entre sus atribuciones la de convocar a consulta popular. La Corte Constitucional es la encargada de calificar las preguntas y definir el procedimiento. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. Según el artículo 148 de la Constitución, únicamente el presidente de la República puede disolver por decreto ejecutivo a la Asamblea Nacional y convocar a elecciones anticipadas de presidente y asambleístas. En cambio, la Asamblea Nacional, según el artículo 130, puede destituir al presidente con mayoría de 2/3 y en 7 días el CNE convocará a elecciones anticipadas de presidente y asambleístas. Estas son las dos versiones de la muerte cruzada, que fueron hechas para que nunca ocurran, evitar golpes de Estado y disuadir a Ejecutivo y Legislativo de una pugna. Por lo visto, lo viable es una consulta popular y para eso hay consenso y el presidente atraviesa un momento mágico que debe apuntalar con la ciudadanía.
La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. La asociación ilícita en el caso Odebrecht se refiere a un tipo penal instrumental que sirvió para la comisión de otros delitos, así como el falseamiento de balances sirvió a los banqueros corruptos para pecular, o romper los vidrios de una ventana se utiliza para robar joyas. La etapa de instrucción fiscal, que dura 30 días, debe desembocar en un dictamen fiscal que puntualice qué delitos contra la administración del Estado se perpetraron por los asociados con Odebrecht. Está con nosotros César Montúfar, denunciante ante Fiscalía. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muy buenos días, Alfredo, un gusto estar con usted esta mañana. Usted, aunque no es asambleísta, quienes son elegidos y reciben un sueldo no para ser jueces, sino para fiscalizar, ha presentado denuncia en Fiscalía contra el vicepresidente Jorge Glass. ¿Qué ha denunciado? ¿Qué persigue en sus denuncias? Yo he presentado 3 denuncias penales en contra del vicepresidente de la República. La primera el 6 de febrero por peculado dentro del caso Odebrecht. La segunda el 23 de agosto por concusión dentro del proceso de investigación previa que se lleva adelante por el caso Caminosca. Y el tercero el 5 de julio en la instrucción fiscal que en ese momento llevaba adelante la fiscal Diana Salazar y que ahora está en manos del fiscal general. Esas son las 3 denuncias penales que he presentado en contra del vicepresidente, porque es claro, es evidente que no solamente hay pruebas, hay muy fuertes indicios y elementos de convicción que señalan al vicepresidente como el gran orquestador, quien sería el gran orquestador de este esquema de corrupción alrededor o dentro del ámbito que estuvo bajo su responsabilidad, que es el de los sectores estratégicos, sectores claves para el Estado, donde cayeron las mayores inversiones en los últimos años: petróleo, hidroeléctricas, infraestructura, desastres, por mencionar algunos. Esos son los sectores estratégicos, telecomunicaciones, me olvidaba, y dentro de ese ámbito, quien tenía el dominio, quien tenía el control, quien tenía la responsabilidad política encargada por el presidente Rafael Correa, por el expresidente Rafael Correa, era Jorge Glass. La fiscal Diana Salazar, en su impulso a la instrucción fiscal, señaló que la vinculación del vicepresidente es porque ejerció influencia directa, facilitando la consumación del ilícito investigado. Esto se ha comentado como un anticipo del tipo penal de cómplice, pero en la audiencia de vinculación, el fiscal Carlos Vaca lo señaló a Glass y a los otros procesados como partícipes en el delito de asociación ilícita. ¿Qué importancia tiene este señalamiento del fiscal general? Creo que es muy importante, pero tiene un antecedente, y si me permite mostrarlo, Alfredo. En el mismo dictamen o resolución de desplazamiento que hizo la fiscal Diana Salazar, en el mismo párrafo se habla de que Jorge Glass tendría participación directa y participación en los hechos investigados. Es decir, hay un antecedente y por eso creo que fue muy claro, y este es un elemento que hay que destacar, que en la vinculación, en el pedido de vinculación que fue hecho por el fiscal Vaca Mancheno y que fue aceptado, acogido y resuelto por el juez jurado, se habló no de facilitar, se habló de que habría participación en los hechos investigados, en el delito de asociación ilícita. El punto aquí principal no es entonces si facilitó o no facilitó. Lo que tenemos ya claro, y eso fue parte de la vinculación, es que el señor Jorge Glass, el procesado Jorge Glass, tuvo o tendría participación directa en el delito de asociación ilícita. Lo que en este momento hay que investigar, lo que en este momento hay que determinar es qué otros delitos se cometieron. Porque hubo asociación ilícita o habría habido asociación ilícita, pero no es que se reunieron para hacer una obra de beneficencia, no se reunieron para mirar un partido de fútbol o para comer cangrejos en una noche. Se reunieron para recibir coimas y sobornos por parte de Odebrecht, se reunieron para afectar seriamente al Estado ecuatoriano con los multimillonarios sobreprecios. Estamos hablando de cientos de millones de dólares que el Ecuador habría perdido por los sobreprecios que hubo en las obras de Odebrecht, por lo cual, por tanto, se configuraría el delito de peculado, porque se aprovecharon del cargo público para beneficiarse personalmente, lo cual configuraría el delito de concusión, y además porque hubo evidentemente lavado de activos. Es decir, debe darse una reformulación de cargos en que se articule al delito de asociación ilícita la concurrencia de otros delitos,
delitos, aplicando el artículo 20 del Código Integral Penal, que claramente dice que cuando hay concurso de otros delitos, esos delitos tienen que articularse y de esa manera tiene que iniciarse un juicio para que luego, evidentemente, luego todo el debido proceso se pueda dictar sentencia. Eduardo Franco, abogado defensor del vicepresidente Glass, sobre la validez de los indicios, indica lo siguiente, veamos. La responsabilidad penal es individual. El hombre responde, el ser humano responde en materia de derecho penal por sus acciones personales o por sus omisiones. Yo no puedo responder por lo que haga mi hijo, mi esposa, mi primo, mi tío. Como la conducta penalmente relevante, la asociación ilícita, es el convenio, la asociación criminosa entre dos personas, tiene que describirse. Si alguien dice Eduardo Franco se coaligó con Juan Piguave para matar, tiene que probárseme cómo lo hizo, dónde lo hizo, de qué manera, dónde se asoció. Los indicios existentes son suficientes. ¿Qué hace falta? Absolutamente, absolutamente. El abogado Franco dice que tiene que probarse que esa asociación ilícita se realizó y que fue, por lo tanto, y que derivó en otros delitos. Hay pruebas, la Fiscalía las ha expuesto, la fiscal Diana Salazar en la resolución de desplazamiento lo hizo, pero resumo brevemente porque son muchísimas, pero voy a resumir 3 que son las más importantes. Está probado que hay una relación, que hubo una relación directa entre Jorge Glass y Ricardo Rivera, que no es una relación familiar solamente. Está probado que Jorge Glass lo envió como su delegado personal a varios viajes, incluso un viaje muy importante a China para buscar financiamiento para la refinería del Pacífico y otros proyectos de infraestructura. Está probado, además, que hubo una relación directa entre José Santos Filio y Ricardo Rivera. Eso lo hemos visto los ecuatorianos anonadados, indignados, en videos y en audios. Hay ese video que ha sido incluso reproducido en este canal de televisión, en donde aparece José Santos y Ricardo Rivera, y allí Ricardo Rivera incluso le solicita dinero para la campaña de Jorge Glass. Y está probado también que hubo relación directa entre Jorge Glass y José Santos. Hay un audio, precisamente, que es parte del proceso, en el que están conversando, están departiendo en una reunión que se realizó en las oficinas de la vicepresidencia sin que el señor José Santos se registrara, en donde claramente Jorge Glass está hablando con José Santos. Si Jorge Glass no sabía lo que estaba ocurriendo, entonces, ¿qué tipo de presidente era? Si es que él, además en ese audio, en este tercer audio, demuestra que está al tanto pormenorizadamente de los proyectos que Odebrecht lleva al Ecuador, que está al tanto incluso de los pagos atrasados que supuestamente el Estado ecuatoriano tendría con esta empresa, que está al tanto de la subida y el incremento y reajuste de precios en los contratos. Está aprobada toda la relación. Pero aquí hay un punto muy importante, Alfredo. Si Jorge Glass estaría, como quedó vinculado ya, sería partícipe de este delito de asociación ilícita, su participación no es cualquiera. Él tenía el dominio de la situación. Él era el vicepresidente de la República encargado de los sectores estratégicos. Era el ministro coordinador de los sectores estratégicos. Todas las demás personas que participaron en la coalición ilícita lo hicieron bajo el mando de una persona. Y esa persona no son los otros vinculados. Esa persona que dirigía o habría dirigido esta operación no es el señor Ricardo Rivera, que ni siquiera era funcionario público. Tiene que ser la persona que tenía el dominio. Por eso es que la responsabilidad de Jorge Glass es sería muchísimo mayor. Por lo tanto, los indicios están ahí. Lo que la Fiscalía tiene que seguir investigando. Yo creo que hay diligencias muy importantes en estos 30 días de instrucción fiscal, como por ejemplo, y allí yo quisiera hacer un pedido directo al fiscal Baco Mancheno, en el sentido de que tiene que firmarse el acuerdo de cooperación eficaz con Capaya, con Carlos Pareja Yanuseli. Cuando Capaya estaba prófugo desde Miami, emitió una cantidad importantísima de información, dijo muchísimas cosas. Eso tiene que entrar en el proceso. Si es que realmente se quiere llegar en un proceso de investigación hasta la verdad, tiene que firmarse ese acuerdo de cooperación eficaz para que Capaya hable, para que diga exactamente, habiendo sido él parte de todo este proceso, qué responsabilidad tendría el vicepresidente. Pruebas, dicen el vicepresidente y Alianza País. Esto no es nuevo. Los más sonados casos penales de implicación política terminan en el Ecuador después de unos años del escándalo con absoluciones o penas menores por falta de pruebas. Es la legendaria práctica del delito sin delincuente de la justicia politizada ecuatoriana. Las nuevas reglas procesales del Código Integral Penal
permiten o evitan que esto ocurra en esta etapa de instrucción? Mire, yo creo que en este momento todo depende del fiscal, Alfredo. Si es que el fiscal está decidido, si es que él olvida que fue miembro y partícipe del anterior gobierno y que su papel en este momento es llegar a la justicia con transparencia, siguiendo el debido proceso, sin perseguir a nadie, yo creo que vamos a tener una instrucción fiscal que debería derivar en una reformulación de cargos, en la cual el delito de asociación ilícita se articule a otros delitos que evidentemente se cometieron. Pero para eso es importante diligencias básicas, clave, durante estos 30 días de instrucción. He hablado del convenio de cooperación eficaz que es necesario con Carlos Pareja Yanuseli. Es necesario que se revisen las cuentas de los allegados principales del actual vicepresidente. Es necesario que se analice y se investigue sus computadoras, sus comunicaciones. Es decir, es necesario una investigación a fondo. Es necesario también profundizar sobre las evidencias que a partir del convenio de cooperación entre la Fiscalía brasileña y la Fiscalía ecuatoriana tienen que venir al Ecuador. Hay más videos, hay más audios. Fíjese algo, es importantísimo. Hasta este momento la Fiscalía no cuenta con el texto de las delaciones. Son 11 funcionarios brasileños de Odebrecht que trabajaron en el Ecuador durante estos años. Esas delaciones, ese texto de las delaciones. Eso es responsabilidad del fiscal Vaca durante estos 30 días para cerrar la etapa de instrucción. ¿Sí? Por supuesto, yo se lo he solicitado, Alfredo, por lo tanto, la responsabilidad está en el fiscal. César Montúfar, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchísimas gracias, Alfredo. Son las 7:17. Vamos a una pausa y al regresar estará Héctor Yepes, asambleísta de Creo y presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. En los 100 primeros días se ha apoyado el nuevo estilo de diálogo y respeto a las otras funciones del Estado por parte del presidente de la República. Ahora, ¿se ha avanzado en la Asamblea con este nuevo estilo? Lo analizamos al volver. Quédese en nuestra sintonía. Héctor Yepes, asambleísta de Creo por Guayas, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, un saludo a todos los ecuatorianos y a ti, Estef. Buenos días también. Analicemos estos primeros 100 días de la gestión legislativa y partamos de lo último que ha ocurrido. Si bien hay nuevos aires en el legislativo, una conformación distinta con las bancadas de oposición, Alianza País tiene la mayoría y ha votado en la mayoría de veces unánimemente. La Asamblea sigue a la voluntad de Alianza País y cuando plantean la posibilidad al interior del oficialismo por las diferencias con Lenín Moreno de una muerte cruzada, hay que dejar en claro los escenarios. Primero, ustedes desde la oposición, ¿cómo ven la estrategia de algunos líderes de Alianza País de poner sobre el debate la posibilidad de la muerte cruzada? Primero, es impracticable políticamente en la coyuntura actual. La muerte cruzada solo tiene dos escenarios. O el presidente disuelve a la Asamblea o la Asamblea destituye al presidente con 91 votos y todos nos vamos a elecciones. Pero además de eso, ¿para qué una muerte cruzada? En el país no hay crisis en Alianza País, que es otra cosa diferente. Además, bueno, pues llamemos elecciones con un presidente que hoy por hoy tiene más del 80% de aprobación. Veremos cuántos correístas pues quedan en la Asamblea. Y si quieren hasta tráiganlo a Rafael Correa a hacer campaña. Primero, Lenín Moreno le podría quitar la seguridad y habría que ver cuántas cuadras puede caminar tranquilo. Y segundo, más bien el presidente Correa debería responder por los actos que hoy se están investigando en el país. O sea, para dejar en claro, asambleísta, ya que han traído sobre la mesa esta discusión de la muerte cruzada, el artículo 148 de la Constitución dice que es el presidente quien puede disolver la Asamblea, previo, sí, un dictamen de la Corte, si es que la Asamblea obstruye o por grave crisis política y conmoción. Ahí es que el CNE convoca para una misma fecha elecciones legislativas y presidenciales. Luego, en el caso de la Asamblea, si es que quieren destituir al presidente, según el artículo 130, se requiere las 2/3 partes, como usted bien decía, de los miembros de la Asamblea. Lo que sí pasa ahí es que el vicepresidente asume las funciones y el CNE igual tiene que convocar en misma fecha elecciones legislativas y presidenciales. Pero entonces no está en manos de Alianza País el poder definir una muerte cruzada, sino el presidente o para la destitución de la Asamblea las 2/3 partes que Alianza País por sí sola en la Asamblea no las tiene.
Así es, cuidado, algunos están soñando con que Jorge Glass sea presidente en vez de Lenín Moreno, lo cual da hasta risa para la mayoría de ecuatorianos y evidentemente jamás de la oposición nos vamos a prestar para eso. Mire, hoy por hoy más bien la discusión, una vez que el propio bloque de Alianza País ya ha lanzado al agua al vicepresidente, se lavaron las manos con el juicio político, se lavaron las manos con el llamado que desde mi comisión, por ejemplo, le hicimos para que venga y luego montó una sabatina en la comisión de fiscalización, pero ahora sí es tan contundente la evidencia que lo que hicieron fue autorizar para que la justicia se encargue del tema y más bien lo que hay que empezar a preguntarse es cuál es la terna para sustituir al vicepresidente. Ojalá que en vez de tener a uno que incluso a Lenín Moreno en la campaña le quitó votos, tenga a alguien que consolide un respaldo popular, no por el bien de un partido, de una persona, sino para darle gobernabilidad al país, para podernos dedicar a resolver el problema de la falta de empleo, del emprendimiento, de bajar el costo de la vida, ayudar a los 180.000 jóvenes que según el propio presidente se han quedado sin cupo en la universidad, para eliminar la tabla de la droga. Pero para todo esto hay que partir de resolver la gobernabilidad, pero la institucionalidad del país también. Y entonces ha surgido el tema también desde voces de la Asamblea para impulsar esta consulta popular. Y hay miembros de Alianza País que creen que no es el momento. Según creo, en cambio, desde los puntos macros, ¿qué debería incluir esta consulta popular que muchos ya están apoyando? Bueno, desde Creo Sumo hemos dicho que estamos a favor de una consulta popular. De hecho, el día de ayer en la comisión que yo presido, donde estamos asambleístas de la oposición, aprobamos unánimemente una resolución donde le sugerimos al presidente Moreno consulte sobre la cesación del Consejo de Participación Ciudadana y todas las autoridades que ha nombrado, sobre la reelección indefinida, sobre la ley de comunicación, sobre la ley de plusvalía, sobre el techo que inconstitucionalmente le pusieron a las utilidades de los trabajadores. Y un tema adicional, la tabla de consumo de drogas. Llevamos 100 días en la Asamblea, se han hecho cosas, sí, pero nos hemos olvidado de este tema que es uno de los de mayor preocupación social. Pero entonces, ¿propone usted una consulta popular que incluya todos estos temas o debería incluir los pilares, bases fundamentales para promover todos esos cambios que creen que son necesarios? En la consulta popular hay que preguntarle a la gente lo que a la gente le importa, no solo los temas institucionales, que por supuesto son de extrema urgencia, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, que ha sido una alcahuetería para designar a amigos de Alianza País, pero también temas como la tabla de la droga, como la ley de plusvalía, salvo que ojalá la Asamblea acelere el paso para resolver estas cuestiones que sí están en manos de los legisladores o del presidente, pero ante la inacción de las instituciones, si Alianza País no quiere actuar, que el pueblo decida, vamos a ver pues cuánta gente vota a favor de eliminar la tabla de consumo de drogas y qué le importa más a la gente, Jorge Glass o los chicos que todos los días se mueren por consumo de H en Guayaquil. Ambos temas son importantísimos, bueno, pero el último es literalmente debido a muerte. Y hay una realidad, es que usted dice, hay que ver qué tanto avanzan esos temas en la Asamblea. Lo que hemos visto, hablando de estos 100 días ya en el Legislativo, es que han aprobado 4 leyes, están por publicarse 3 más, se ha visto consensos en la Asamblea, estos nuevos aires, sí, sin duda, pero en los temas álgidos, intentos de juicio político, comparecencias, solicitudes de información, siguen teniendo el mismo bloqueo para que los temas de minoría u oposición prosperen. Así es, mire, yo hablaría de lo bueno, lo malo y lo feo de la Asamblea. Lo bueno es que hemos logrado consenso en ciertos temas y eso hay que reconocerlo también. La censura contra Carlos Povlich, la autorización de juicio contra Jorge Glass, aunque no sea exactamente como algunos hubiéramos querido, pero se ha logrado. Ha habido consensos en temas sobre leyes a favor de los bomberos, resoluciones en temas de enfermedades catastróficas, sí. Lo malo es que nos hemos olvidado de algunas cuestiones de alto impacto social. Por ejemplo, como decía, la tabla de consumo de drogas. Por ejemplo, la reforma educativa. Yo voy a plantear una propuesta de crédito estudiantil sin intereses para ayudar a esos cientos de miles de jóvenes que, dice el presidente, son 180.000, dicen otros que son muchos más, no tienen cupo en la universidad. Esas son las urgencias que debe resolver la Asamblea. Y lo feo
es que lamentablemente quedan rezagos del correísmo, se bloquean iniciativas de la oposición, periodistas se quejan de falta de acceso eficaz para poder cubrir todo lo que ocurre en la Asamblea, y ojalá pasados estos 100 primeros días podamos corregir estos temas para que en la Asamblea no es que haya una mayoría oficialista o de oposición, hay una mayoría a favor del pueblo, que le dé una gobernabilidad al país. El tema de la solicitud de información no es menos importante, porque lo que significa es el aporte que brinda justamente para la fiscalización. Le siguen bloqueando los pedidos, digo, a los asambleístas, los pedidos directos de información a ministros. Tienen que pasar por el filtro del presidente de la Asamblea, y hubo un oficio del 3 de julio de este año, es decir, del presidente Lenín Moreno, que le comunica al presidente de la Asamblea que los ministros solo están obligados a responder solicitudes de información provenientes de la función legislativa, es decir, a través del presidente. Ese fue el cambio que hicieron en el anterior periodo. Es decir, siguen desconociendo la capacidad fiscalizadora de cada uno de los asambleístas. Entonces, en estos casos, las cosas no han cambiado. Así es, y con todo respeto al presidente Lenín Moreno, eso es un error. Los asambleístas no obedecemos circulares de la presidencia. La ley dice claramente que todo asambleísta tiene derecho a pedir información, como ocurre en su nivel de gobierno, a un consejero provincial, a un concejal, a un vocal de junta parroquial. Cada uno en su nivel debe fiscalizar, y para eso debe hacerlo en forma directa. Y mire qué contradicción: bajo la ley de información, de acceso a la información pública, cualquier ciudadano puede pedir directamente información que debe estar al alcance de todos. Pero en cambio los asambleístas tenemos que pedirle permiso al presidente de la Asamblea. Es algo que no resiste el menor análisis, y ojalá se rectifique también. De hecho, en la propuesta de Código de Participación Ciudadana que nosotros estamos tratando en la comisión, estamos aclarando este punto, que todas las autoridades que están obligadas a fiscalizar deben tener el derecho de pedir información en forma directa para hacer el trabajo que la ciudadanía nos ha encomendado. Algunas de las propuestas de Héctor Yepes, asambleísta de Creo por Guayas, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. A usted. 7 de la mañana con 31 minutos. Vamos a una pausa. Al regresar estará Patricio Alarcón, el presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Vamos a hablar sobre el Consejo Consultivo Económico y Tributario, que se alista también a preparar consensos mientras la Asamblea va a aprobar una Proforma 2017 que no cambia el modelo. Lo revisamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. El poder no consiste en golpear siempre o con frecuencia, sino en golpear oportunamente. Lo dijo Honoré de Balzac, escritor francés. La Asamblea Nacional se apresta a aprobar el presupuesto 2017 con cifras de endeudamiento público que rebasan el límite del artículo 124 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas, amparada en la distinción reglamentaria entre deuda consolidada y deuda agregada. Entre tanto, el Consejo Consultivo Económico y Tributario entregará sus propuestas a regir a partir del 2018. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, un gusto escucharlo. Un cordial saludo para la audiencia de Ecoavisa. Si es una disposición reglamentaria la que determina que la deuda consolidada es 28% del Producto Interno Bruto y la deuda real bautizada como agregada es del 60%, ¿debe el presidente de la República reformar ese reglamento para que el Ecuador no siga viviendo el espejismo o engaño de que ese límite legal no ha sido violado? Mire, yo creo que debemos ir por partes. Debemos hablar acerca del presupuesto general del Estado. Creo que seguimos en lo mismo, seguimos aumentando el gasto, seguimos aumentando la deuda y el país sigue estancado en cuanto a su crecimiento económico. Si es que revisamos las cifras, ¿qué es lo que sucede? Se presupuesta un crecimiento en el gasto de inversión
y en el gasto corriente de alrededor del 2% comparado al año pasado. Existen cifras de recaudación que a mí no me quedan claras. Si es que usted analiza las cifras del año pasado, el Estado recaudó alrededor de 13.600 millones. Este año espera recaudar más de 14.000 millones del año. Este año, con el antecedente, Alfredo, que el año pasado existieron impuestos solidarios, impuestos a las utilidades, a los sueldos, un IVA superior del 2%, y esto sumaba alrededor de 1.067 millones, sin tomar en cuenta las sobretasas. Entonces ya estamos planteando mal el presupuesto general del Estado porque estamos creciendo en gasto, estamos sobreestimando los ingresos, además que sobreestimamos los ingresos porque tenemos un ingreso petrolero de alrededor de 3.240 millones de dólares y solo se toma en cuenta el ingreso, más no lo que se debe pagar por preventas petroleras y la importación de derivados. Además de eso se calcula el ingreso. Porque partiendo de esa base de lo que espera recaudar, de lo que espera gastar, es que tienen que ver si pasan o no pasan las propuestas que hace el sector productivo. O sea que se necesita para la recuperación un plan. Por eso es que la reforma del reglamento, que solo depende del presidente Moreno, y en ese caso se tendría que aplicar el artículo 124 del Código de Finanzas y Planificación, que ordena que cuando se alcance el límite del endeudamiento se deberá implementar un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal. Entonces ahí viene la conexión. ¿Es necesario ese plan para reperfilar, reestructurar o como quieran llamar a la deuda pública externa e interna? Sí, mire, en cuanto a la deuda, además de que los ingresos están mal calculados, porque también se toma un precio de petróleo que tal vez no se va a dar el próximo año, no se va a mantener. Sí, definitivamente. No solo que se debe replantear el reglamento, pero existen incoherencias también en cuanto a la deuda, porque por un lado se calcula la deuda sobre un monto de 28.000 millones de dólares, no se calcula la deuda interna, se usa la metodología del Fondo Monetario. Para calcular la deuda no se calcula la interna, pero para pagar el servicio anual se calcula la deuda externa y la deuda interna, que supera el 43% del PIB. Además, cambiemos o no cambiemos el reglamento, Alfredo, igual se tiene que pagar la deuda total, que suma la deuda interna, la deuda externa, aparte todos los proveedores del Estado, y la deuda pasa el 56% del PIB. Entonces, suceda lo que suceda, tenemos que trabajar en un servicio anual de un porcentaje alrededor del 60% de la deuda, de la deuda versus el PIB. Entonces, pase lo que pase, tenemos que pagar un servicio anual de alrededor de 9.000 millones de dólares. Entonces, pero ese es el problema, que el servicio de la deuda es gasto corriente, es decir, que se financia con impuestos. Entonces, por eso, por ejemplo, respecto a la deuda, que en la Proforma 2017 se incrementa con emisión de bonos para el mercado internacional y con más créditos para el gobierno del Banco Central y del IES. En el Consejo Consultivo, ¿se ha tratado el tema? ¿Hay algún consenso al respecto o no es tema del consenso del Consejo Tributario, Económico y Tributario? Miren, el Consejo Consultivo Productivo y Tributario se tratan temas transversales y se tratan temas sectoriales. Y todos estamos de acuerdo en que se deben bajar ciertos impuestos. Estamos de acuerdo que se debe bajar el anticipo del impuesto a la renta o volver al cálculo anterior. Estamos de acuerdo que paulatinamente se debe bajar el impuesto a salida de divisas. Estamos de acuerdo que se debe reformar, por darle un ejemplo, el impuesto a la plusvalía, así como otros impuestos. ¿Cuál es el tema? Y es que esto no se puede dar hasta que se transparenten las cifras, hasta que exista el plan adecuado para pedir este dinero a las multilaterales, una vez que se renegocie la deuda con la China. Mire, el 83% de la deuda externa del Ecuador viene de la China. En este momento hay que negociar esos plazos, hay que negociar esa tasa y hay que presentar un plan económico. ¿Para qué? Para ir a una multilateral y decirle, miren señores, este es el monto de nuestro hueco. Bueno, pero eso vendría calculando una cosa que no es menor. Justamente el plan de sostenibilidad que exige la ley. O sea, se relacionan siempre las dos cosas. O sea, todo es una gran torta que es una sola cosa.
Mire, es una sola cosa y además, fuera de que es una sola cosa, debe trabajar de una manera coordinada el equipo económico con el equipo, los ministros de la producción. ¿Por qué? Porque por un lado podemos estar dando el mensaje de que sí, efectivamente se deben bajar ciertos tributos, se deben bajar ciertos impuestos, pero por otro lado el equipo económico sabe la realidad fiscal del país y no puede proceder con bajar impuestos mientras no encuentre una salida en el tiempo. Y para eso se debe inyectar liquidez en el sistema a los plazos adecuados, a las tasas adecuadas. Y tomando en cuenta que hay que bajar impuestos y temporalmente el gobierno va a perder ingresos. Y una vez que se haga ese cálculo, se debe plantearse el monto y los plazos para salir adelante, porque la economía tiene que volver a crecer. Tenemos que hacer cambios, se debe manejar de una manera diferente la economía en el país si queremos generar cambios, es el problema, cosa que no se está dando con el presupuesto general del Estado. Que sobre el aspecto tributario, por ejemplo, anticipo de impuesto a la renta, impuesto a la plusvalía e impuesto a la salida de divisas que deben ser eliminados gradualmente o suprimidos. Ya hay definiciones, hay coincidencias al menos en el sector privado o solo con el sector privado productivo, pero el sector económico y solidario, que también tiene sus representantes, coincide con estos planteamientos, coinciden, digamos, los otros miembros del Consejo Consultivo. Mire, en general, cuando participé en la mesa sectorial del comercio, todos estuvimos de acuerdo en que se debe bajar el gasto fiscal. Nosotros hicimos una propuesta que se debe bajar el gasto fiscal a un orden del 2% anual. Hablamos de reformas en la ley de plusvalía. Hablamos de volver al cálculo anterior en cuanto al anticipo del impuesto a la renta. Hablamos de eliminar el impuesto de salida de divisas para bienes de capital, materias primas, insumos para la industria. Hablamos de eliminar paulatinamente el impuesto de salida de divisas en un orden del 1,25% por 4 años. Pero no hay todavía en todo consenso, eso estuvimos de acuerdo. En la reunión que yo estuve, todos estábamos de acuerdo. Estuvieron de acuerdo el sector artesanal, estuvo de acuerdo el sector de la economía popular y solidaria, estuvieron de acuerdo en general los sectores comerciales que acudieron a la mesa, otros sectores productivos. Estuvieron de acuerdo los ministros con quien conversamos. Pero los de la producción, en esa reunión, no los del sector económico. Mire, es que es muy difícil, porque si usted ve cómo se están manejando las cifras del presupuesto general del Estado, y si usted analiza lo que se le está presentando al presidente, que no es correcto, ve que no se está trabajando paralelamente con el equipo económico y con el equipo productivo, y esto es grave. Pero por ejemplo, ocurre también lo mismo en el acuerdo del presidente de la República con la banca privada sobre el dinero electrónico. Es muy importante para descartar la amenaza de una moneda paralela que desestabilice al dólar. Pero sobre el costo de la utilización del dinero electrónico, que es la razón de su poco uso por la ciudadanía, ¿todo queda a lo que acuerde la banca con el gobierno o hay alguna posición del sector productivo sobre el costo de ese dinero? Mire, en este momento yo creo que todos estamos de acuerdo que lo más sano es que la banca privada maneje el dinero electrónico. El dinero electrónico es difícil implementarlo, no solo en el Ecuador, en cualquier parte del mundo. Se necesita crear una red, se necesita masificarlo. Se hace para bancarizar a los sectores más pobres de los países. Pero en los países ricos lo usa todo el mundo también. O sea, y en esos países ricos el costo es bajísimo, señor. Yo viví en Suiza, sí, allá se compraba todo en el supermercado, en todas partes, con la tarjeta de débito, y el costo era ínfimo. Mira, el costo es más bajo y se está empezando a usar en ciertos países desarrollados, se ha usado ya por algunos años, pero no es masivo. No es que todo el mundo tiene acceso a pagar con su celular, no. La gente que tiene tarjeta de crédito generalmente ni siquiera utiliza las plataformas de dinero electrónico. Esto es un paso, es una muy buena señal, porque el gobierno ya no tiene cómo emitir dinero, bueno, no sé cómo emitir dinero electrónico, esto está muy bien. Quedaron algunos temas todavía por tratarse, nos acabó el tiempo. Gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Concluimos esta emisión y como siempre a ustedes, gracias a su confianza y sintonía. Nos vemos mañana y contigo, Alfredo, será hasta el lunes. Hasta el próximo lunes.